Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este nuevo seminario web. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Tenemos ya aquí más de 120 participantes a través de Zoom. Muy buenas tardes. Gracias también a quienes nos acompañan a través de Facebook. Recuerden que en todos nuestros seminarios web estamos otorgando certificados de participación. Esto a quienes nos acompañan a través de Zoom. De esa manera validamos su participación, les enviamos un cuestionario al final de la sesión para que completen algunas preguntas sobre la presentación, otros datos personales, y al cabo de algunos días les enviamos directamente en su correo electrónico su certificado de participación. Así que por favor manténganse muy atentos. Como ustedes saben, estamos ya en la segunda parte, en el segundo ciclo de seminarios web de este año, con temas muy interesantes. El martes, quienes nos han acompañado, hemos tocado temas de banca digital, por ejemplo. Hoy vamos a ver qué es un presupuesto y por qué el presupuesto puede ser nuestro superpoder financiero, un tema sumamente importante. Y así tenemos también otros temas en las próximas semanas, así que los invitamos a que nos sigan acompañando. Hoy nos acompaña el Banco FIE para dar este tema y le voy a dar la bienvenida a Mónica López. Ella es la experta en todos estos temas de educación financiera que nos va a estar acompañando a lo largo de esta sesión. Muchísimas gracias, Mónica. Directamente te cedo la palabra, por favor. Vamos a tener tu presentación y al cabo de la misma un espacio de preguntas-respuestas para el público. Mil gracias. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Natalia, a ti por la invitación al banco. Por supuesto, nosotros siempre al pie del cañón y dispuestos de poder compartir estos espacios para capacitar a las personas y para que todos aprendamos. Es un espacio de interrelación muy importante. Y bien, como lo decías, el tema que se ha elegido para el día de hoy es el presupuesto como nuestro superpoder financiero. ¿Y por qué lo digo así? Porque la verdad es que es un tema que lamentablemente no está en la currícula escolar. Es un tema que no se lo dialoga en casa. Nadie nos ha comentado qué es un presupuesto, cómo lo deberíamos hacer y como bien tú decías, ¿para qué nos sirve? ¿Cuán importante es? Entonces, en el taller de hoy espero poder responder estas preguntas como una breve introducción y comenzamos ahora sí. Bien, vamos a empezar hablando sobre las finanzas personales y les hago estas 4 preguntas para que ustedes también hagan una reflexión y puedan responderse internamente, ¿no? ¿Cuán satisfechos están en este momento con la forma en la que administran sus ingresos y sus gastos? Quiere decir si están satisfechos, bien, mal, medianamente, si realmente llegan a fin de mes y reciben un sueldo y llegan a fin de mes cómodamente, ¿ok? Si saben cuánto gastan en sus necesidades básicas cada mes y entendamos necesidades básicas como aquellas que nos permiten vivir, estar bien, con bienestar, ¿no? Como por ejemplo alimentación, transporte, servicios básicos, esas son las necesidades básicas, ¿no? Les pregunto también si se han preguntado cuál va a ser su situación económica en los próximos 5 años, por dar un horizonte un poco a largo plazo, ¿no? Y cómo creen que van a llegar a esa situación en 5 años. Y por último, ¿qué herramientas utilizan ustedes para administrar su dinero? Y si no lo hacen, hoy vamos a aprender qué es el presupuesto y las formas en las que tenemos también para administrar de manera inteligente nuestro dinero. ¿Bien? ¿Qué es el presupuesto? Si nadie lo sabe o alguna vez lo han escuchado, van a coincidir con que es una herramienta o una guía que nos permite administrar y controlar de manera inteligente nuestro dinero por un periodo de tiempo, ¿no? Por lo general puede ser mensual o anual, si estamos hablando tal vez, por ejemplo, de empresas o gobiernos municipales que hacen POAs y tienen presupuestos anuales, ¿no? Pero básicamente me gusta manejar aquí las 3 Bs del presupuesto, que nos permite mejorar, mejor dicho, distribuir mejor los recursos disponibles, lo que tenemos. Nos permite decidir en qué y cuándo puedo utilizar estos recursos, porque les digo, es en un periodo de tiempo. Entonces yo puedo saber cuándo puedo utilizar esos recursos y de qué forma. Y por último, nos permite definir metas financieras, que es la razón también por la que hacemos un presupuesto, para saber a dónde vamos. Bien. Permítanme, no sé si ustedes tienen la visibilidad completa de la pantalla, porque yo tengo una barra de herramientas arriba que me Se ve permite la ver pantalla bien. completa. Se ve bien. Perfecto, gracias, Gracias. Nati.
Bien, les hago la siguiente pregunta que vamos a empezar a responder. ¿Quiénes creen que deben manejar un presupuesto? En primer lugar, las personas, todas las personas sin discriminación o distinción de edades. Las familias, cual fuera su composición, ¿ok? O su estructura. Los clubes deportivos, los gobiernos municipales, federaciones o juntas vecinales, colegios, instituciones, asociaciones, gremios, universidades, empresas, cual fuera su tamaño, también necesitan hacer un presupuesto, ¿ok? Y por supuesto, cualquier persona que esté enfocada en un negocio o un emprendimiento, que ahí les voy poniendo algunos ejemplos, ¿ok? Entonces, como pueden ver, realmente es una herramienta y un superpoder manejar de manera eficiente un presupuesto. Bien, pero ahora se preguntarán también cómo puedo empezar a construir mi presupuesto. Así es que vayamos viendo paso a paso y yo he dividido dos situaciones. Vamos a ver cómo construir un presupuesto para una persona o una familia, un núcleo familiar, y más adelante vamos a ver cómo podríamos construir este presupuesto para un negocio o un emprendimiento que tiene ligeras variaciones, pero van a ver que en el fondo estamos viendo algo muy similar, ¿ok? Cuando vamos a construir el presupuesto para una familia o una persona, paso número 1, es importante identificar y registrar todos los ingresos y los gastos. Definamos qué es un ingreso y un gasto. Un ingreso, como su nombre lo dice y ustedes lo saben, es el dinero que está ingresando a mi bolsillo. Dicho de una manera muy sencilla, ¿ok? Pero tenemos también dos tipos de ingresos, como lo ven ahí. Los ingresos fijos, que son los que aportan la actividad económica regular, tal vez de una persona. En mi caso, por ejemplo, mi sueldo. Soy una persona dependiente, asalariada, por lo tanto recibo un sueldo y ese es mi ingreso fijo. Pero también esta persona puede tener un ingreso extraordinario. ¿Qué quiere decir? Son aquellos que no son muy frecuentes, ¿ok? A lo mejor yo tengo también inversión en alguna otra actividad fuera de lo que yo hago y eso me reditúa alguna vez algún dinero, ¿no? Por ejemplo, un pequeño negocio, una venta por catálogo, etcétera. Ese sería mi ingreso extraordinario. Vamos al otro lado a ver los egresos o los gastos, que también los tenemos divididos, en este caso por fijos, gastos variables y gastos extraordinarios. ¿Cuáles son los gastos fijos? Como bien dice ahí, los que tenemos que cubrir cada cierto tiempo, ¿no? Yo mensualmente tengo que pagar los servicios básicos, que es agua, luz, teléfono, gas, y ya también es básico el internet, el cable, ¿verdad? Eso es lo que yo debo cubrir, la pensión escolar. ¿Cuáles son los gastos variables? Pues aquellos que suceden con una periodicidad variable. Tal vez la compra de un medicamento, por ejemplo, que no la tengo que comprar con una frecuencia como que semanal o mensual, ¿no? Porque tampoco sigo un tratamiento, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, realmente no está dentro de la parte de gastos fijos, ¿no? Y en tercer lugar tenemos los gastos extraordinarios, que son aquellos que van a suceder una sola vez, ¿no? Por ejemplo, a mi hijo este año le han pedido que elija un instrumento musical para la clase de música del colegio, ¿no? Entonces le compraré, no sé, flauta, guitarra, aquel instrumento que le elija y lo voy a comprar una sola vez, ni siquiera en el año, sino de aquí para futuro, ¿no? Entonces es un gasto extraordinario que debe estar presupuestado, ¿ok? Ese es el paso número 1. Paso número 2. Tenemos que elaborar ahora sí el presupuesto. Y aquí les pongo uno muy sencillo de un núcleo familiar, como pueden ver, en el que tenemos el sueldo de papá y de mamá, en primer lugar. Tenemos la jubilación de la abuelita. Tenemos también, aquí está, el alquiler de una tienda que ellos tienen y le alquilan al vecino. Y además esta familia está recibiendo una remesa del hijo que está en el exterior. Entonces, este es un presupuesto familiar. Se suman todos estos montos que son mensuales y sacamos el total de los ingresos, 5,000 bolivianos. Veamos la otra parte, dijimos los gastos o los egresos, ¿ok? Esta familia tiene que pagar el alquiler de la vivienda donde está, paga sus servicios básicos,
alimentación, gastos escolares, transporte, gastos médicos, los tiene presupuestados, la ropa, salidas o entretenimiento y el pago de un préstamo al banco. Todos estos suman 4.000 bolivianos, ¿ok? A partir de aquí lo que tenemos que hacer es una simple resta para sacar el ingreso neto, que podría ser, ahorita les pongo el nombre simple de ahorro, pero enseguida vamos a desglosar esto, ¿no? El ingreso neto es la diferencia del ingreso menos el gasto, que en este caso son 1.000 bolivianos. Y si se dan cuenta, esto representa el 20% del ingreso. ¿Cómo lo hemos calculado? 1.000 bolivianos dividido entre 5.000, sale 0.2 por 100, 20%, ¿ok? Y anótense esto, realmente es importante que una persona, una familia, pueda tener este margen de ahorro. Tal vez es un poco alto, 20%, lo ideal sería más o menos un 10%, ¿ok? Esta familia está ahorrando de maravilla. Vámonos al paso número 3. ¿Para qué hemos hecho todo esto de presupuesto, diferenciar ingresos y gastos? Y ok, ya sé cuánto gasto al mes y ya sé cuánto me sobra. Para establecer metas financieras, ¿ok? Porque todos queremos crecer, establecernos, consolidarnos, lograr una independencia económica también. Y justamente yo tengo sueños o una visión a futuro de lo que quiero hacer. Entonces, establezco metas financieras. Una familia también puede establecer metas financieras, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Pero primero, definamos cuáles son estas metas. Están divididas en 3. Las metas a corto plazo, como está aquí, que se pueden alcanzar en un plazo de semanas o meses. Metas a mediano plazo, que ya nos toman alcanzarlas de 1 a 3 años. Y las metas a largo plazo, que como el nombre lo dice, pues las puedo alcanzar en más de 3 años. ¿Okay? Pero ¿qué es lo importante de establecer metas financieras? Que yo además de definir el plazo, tengo que definir el costo. ¿Cuánto me cuesta aquello que deseo adquirir, comprar o necesitamos también a futuro? Veamos aquí el ejemplo de esa familia. Tienen como una meta hacer un viaje de vacaciones. Ellos estiman que les va a costar 6.000 bolivianos y que podrían ahorrar en 2 años, o sea, 24 meses. ¿Perfecto? Quiere decir que cada mes deberían ahorrar 250 bolivianos. ¿Cómo hemos calculado esto? Simplemente 6.000 bolivianos entre 24 meses. Tienen una segunda meta que es pintar la cocina de su casa, ¿no? Para mantenerla. Han cotizado y les va a costar 1.800 bolivianos. Consideran que podrían ahorrar en 12 meses. Quiere decir que en un año estarían pintando la cocina. Y eso quiere decir que cada mes de este año deberían ahorrar 150 bolivianos. Y tienen una tercera meta que son comprar herramientas para el auto. ¿Okay? Han hecho la cotización, les cuesta 500 bolivianos. Creen que pueden ahorrar en 5 meses. Entonces, deberían ahorrar 500 bolivianos cada mes. Sumamos estos ahorros y sale 500 bolivianos. ¿Ok? Acuérdense que les quedaba 1.000 bolivianos de ingresos menos gastos. Entonces, estamos bien. Las metas financieras que esta familia ha establecido son realistas y no solamente son realistas, no va a afectar sus ahorros, no se van a ver en apuros cada mes. ¿Ok? Siguiente paso, número 4, distribuir todo esto en categorías. Si bien ya lo hicimos en la primera parte, donde establecimos los ingresos, y luego los gastos, nos falta ahora, después de haber definido las metas financieras, tener una tercera categoría que son los ahorros, ¿ok? Solamente a modo de recordar, tenemos el ingreso de 5.000 bolivianos de esta familia. Los gastos estaban aquí por más general, las necesidades o servicios básicos, el pago de la deuda que tenían al banco y algunos otros gastos, ¿ok? Y ahora tenemos los ahorros. Recuerden que a esta familia les sobraba o ahorraba cada mes 1.000 bolivianos, pero ahora están divididos. Voy a ir un pasito atrás otra vez. Necesitan cada mes 500 bolivianos para ahorrar para sus metas,
que están aquí entre metas de corto y largo plazo, los 500 bolivianos, y los otros 500 bolivianos, ellos los van a constituir como fondo de emergencia, que vamos a ver más adelante, ¿ok? Justamente ahora, ¿cuál es la diferencia entre el ahorro y el fondo de emergencia? Bien, es muy sutil. El ahorro es la parte del ingreso que acabamos de ver que una persona guarda. O sea, no lo gasta y lo guarda para el futuro, ¿ok? ¿Y cuál es el fondo de emergencia? ¿Qué es un fondo de emergencia? También es un dinero que una persona o una familia o incluso un negocio guarda, pero está destinado para cubrir imprevistos o emergencias, como su nombre lo dice. ¿Cuáles son generalmente estos imprevistos o emergencias? Temas relacionados con salud, como internaciones, estudios, análisis clínicos, medicamentos, etcétera, ¿ok? Generalmente un tema de salud es un imprevisto. Podría darse también en un tema de educación, como por ejemplo un curso a distancia con una buena promoción y que yo no la conocía ni la presupuesté para este mes. Podría meter mano a mi fondo de emergencia. Perfecto. Siguiente consejo que les doy. Recomiendo por lo general que nosotros tengamos 2 cajas de ahorro en un banco. ¿Por qué? En una caja de ahorros voy a tener el lugar donde están todos mi dinero, mis ingresos, pero de donde yo voy a hacer mis gastos ordinarios, ¿no? De ahí voy a pagar luz, agua, teléfono, el supermercado, etcétera. Y tengo una segunda caja de ahorro que la voy a llamar fondo de emergencia, donde yo les recomiendo no se pidan ni tarjeta de débito, ¿no? Simplemente pónganse el propósito de meter, depositar dinero, ¿ok? Y si ustedes hacen este ejercicio del fondo de emergencia, del presupuesto, definir por categorías, ustedes ya saben cuánto deberían tener en su fondo de emergencias cada mes. Y apenas reciban el ingreso al principio del mes, lo primero que deberíamos hacer siempre es separar el fondo de emergencia y, como está aquí en la imagen, ponerle un candado, 7 cruces, para ni siquiera tocar ese dinero, ¿ok? Y con el resto del sueldo, menos el fondo de emergencia, empezar a hacer nuestros gastos ordinarios. Bien, podemos hablar un poco más sobre el fondo de emergencia y ustedes se preguntarán, ¿realmente cuánto yo debería tener en un fondo de emergencia? ¿O puedo tocar mi fondo de emergencia? Claro, cuando hay un imprevisto. ¿Y qué pasa cuando se acaba? Bien. Los expertos indican que el fondo de emergencia, primero que nada, no se construye en menos de un año. Realmente toma tiempo construir un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque una persona soltera, de quien no tiene dependientes además, debería tener como fondo de emergencia 3 veces lo que gasta cada mes. Un ejemplo rápido. Una persona gasta 2,000 bolivianos al mes, debería tener como fondo de emergencia 2,000 por 3, 6,000 bolivianos. ¿Okay? ¿Qué pasa con una persona casada o que tiene dependientes, ¿no? Tal vez sus papis dependen de esta persona. Debería tener como fondo de emergencia 6 veces lo que gasta en el mes. Con el ejemplo anterior son 2,000, por 6, 12,000 bolivianos, ¿ok? Entonces, claro, uno se asusta, ¿no? Yo debería tener 6,000 bolivianos o 12,000 bolivianos, siguiendo el ejemplo, como fondo de emergencia. Efectivamente, pero como les decía, los expertos indican que es algo que no vamos a construir en menos de un año. O sea que pongámonos esa meta y vayamos creando nuestro fondo de emergencia que nos va a ayudar y salvar en algún imprevisto. ¿Qué pasa cuando toco plata de mi fondo de emergencia? Tengo que devolverlo, ¿no? Ir nuevamente armando ese colchón para algún imprevisto que surja en el futuro. ¿Ok? Bien, espero que haya quedado clara la parte de cómo armar un presupuesto para una familia o una persona. Vayamos a ver ahora qué sucede con un negocio o emprendimiento. Estoy hablando de algo pequeño y no de gran envergadura. Vamos a empezar con el paso número 1, que es identificar los gastos. Aquí ya no estoy hablando de ingresos, porque
Los ingresos son justamente las ventas de este emprendimiento, ¿ok? Pero identifiquemos los gastos de este. ¿Cuáles son los gastos que podría tener un negocio o un emprendimiento? También los hemos dividido entre fijos y variables. Estos gastos fijos son aquellos que tenemos que soportar todo el año y que no puedo hacerme al loco, ¿no? Sueldos, servicios, el pago de internet probablemente, el pago de un alquiler, etcétera, dependiendo cuál es mi negocio, mi emprendimiento. Actualmente muchos se realizan en la misma casa, en el mismo hogar. Si estamos haciendo, por ejemplo, repostería, panadería, servicio de catering, o si estoy involucrada con netamente negocio de comunicación, en internet, etcétera, entonces cada negocio tiene su propia estructura, ¿ok? Pero también tenemos que saber cuáles son los gastos variables. Estos gastos variables están relacionados con el volumen de producción. En este caso, si es que estoy haciendo, fabricando, elaborando un producto, ¿no? Entonces, por lo general se trata de compra de materia prima, probablemente transporte, probablemente agua, luz también, ¿ok? Entonces, están relacionados con lo que yo estoy produciendo. ¿Perfecto? Y ahora elaboramos el presupuesto para este negocio o emprendimiento. Como les decía, lo más importante es definir en este caso cuáles van a ser los gastos, pero siguiendo la estructura anterior para que ustedes puedan visualizar. Aquí hemos puesto la parte de ingresos. Como les decía, los ingresos se dan por las ventas, ¿no? Y en este caso he puesto un ejemplo más, como que la persona vendió un equipo más que tenía, que era del emprendimiento, ¿ok? Y le está generando este mes un monto adicional, ¿no? Y sus gastos es algo muy sencillo, es la compra de materia prima para poder hacer su producto, paga internet porque se promociona por redes sociales y tiene también su fondo de contingencia. En este caso, un fondo de emergencia da lo mismo, ¿ok? Pero es importante que lo tenga. Sumamos igual los egresos, vemos que son menores a los ingresos, entonces tiene un saldo a favor, ¿ok? ¿Qué pasa? Y hago un paréntesis aquí, es importante de que al momento de elaborar el presupuesto también podamos ver el resultado y hacer un análisis. ¿Qué pasaría ya fuera un presupuesto personal o familiar o del mismo emprendimiento si yo tengo más egresos que los ingresos? ¿Ok? Que de por sí parecería raro, ¿no? Que yo gaste más plata de la que tengo. Inmediatamente debo hacer dos cosas, ¿no? Pensar en aumentar los ingresos, como en este caso les decía, ¿no? Esta persona tenía un equipo del mismo negocio o emprendimiento que lo está vendiendo, ¿no? Entonces, inmediatamente tengo que aumentar los ingresos, ver una fuente adicional de ingresos y, por otro lado, reducir los gastos, ¿ok? Eso es sumamente importante de hacer este análisis. Paso número 3, ya puedo con este escenario empezar a visualizarme hacia adelante y empezar a estimar ingresos, ¿ok? Y me puedo mover en 3 escenarios y empezar a jugar con números, ¿no? Quiero estar en un escenario 1 con ventas bajas, porque tal vez no tengo mucho dinero, mucho efectivo para moverlo aún y necesito aún capitalizarme más, ¿no? Quiero estar en un escenario 2 con ventas moderadas, en el que ya estoy en una etapa de crecimiento. O tal vez ya me puedo mover en un escenario 3 en el que mis ventas son altas, pero ¿qué significa tener ventas altas? Que también tengo que aumentar mis gastos porque necesito cubrir, por ejemplo, materia prima, ¿ok? Entonces es importante hacer este análisis y para eso tenemos esta herramienta, que es el presupuesto, ¿ok? Y un paso número 4 en este caso es también estimar el flujo de efectivo. No se olviden que no es lo mismo vender al contado que vender al crédito, ¿ok? En pocas palabras, puedes obtener ganancias en papel, ¿no? Pero si no tienes el dinero en efectivo, tu negocio no va a poder pagar facturas, porque así como tú vendes, también te cobran, también tienes proveedores a los que tienes que pagar y las facturas no se van a detener, ¿ok? Entonces, es muy importante que se defina con este escenario que tenemos aquí de ejemplo, y posibles otros escenarios en los que me voy a mover y posibilidad de capitalizarme con dinero,
si puedo vender al contado, al crédito, en qué circunstancias, porque lo más importante es también cumplir con mis proveedores, ¿no? Y para eso tener flujo de efectivo. Esta es la herramienta, administrar este flujo de efectivo es la herramienta para un negocio para que se mantenga a flote, ¿ok? Desde luego, hemos hecho un ejercicio muy sencillo para elaborar un presupuesto, pero hay muchos otros reportes que un negocio o una empresa ya más grande y de mayor envergadura deberá ir construyendo, como son estados de resultados, etcétera. ¿Me entienden, no? Pero lo más importante es partir de este escenario para que yo pueda visualizarme hacia adelante, ¿ok? ¿Y en qué repercute todo esto? En el plan de ahorros que yo debo tener, este esquema mental que ahorita lo están viendo, lo tengo que tener muy claro, ¿no? Primero, ¿cuáles son mis ingresos habituales? ¿Qué es lo que está ingresando cada mes a mi bolsillo, a mi chanchito, a mi cuenta de ahorros? Si soy asalariada, ok, tengo un ingreso de mi empleo, de mi trabajo. Si tengo un negocio, también recibo un ingreso. Si tengo inversiones, estoy recibiendo ingresos, ok. También tengo ingresos extraordinarios, como lo habíamos visto. A lo mejor recibo un bono, me gano un premio, tengo un regalo, o he recibido una herencia o estoy generando ventas, ok. Y todo eso está ingresando a mi cuenta operativa. ¿Qué voy a empezar a dividir de esta cuenta operativa? Este fondo de emergencia, que es lo primero que yo debo separar. El ahorro por objetivos, y aquí lo dejo muy claro. Si no tengo objetivos o metas claras, realmente va a ser muy difícil generar ese hábito o esa disciplina de ahorrar. No existe el ahorro si no tengo objetivos claros, ¿ok? Y por último, el ahorro para la inversión también, porque si yo tengo tal vez un negocio o un emprendimiento, pues tengo visión de consolidarlo, de hacerlo crecer o probablemente invertir en algo diferente a mi negocio principal. Incluso yo como asalariada, como les digo, puedo hacer otra cosa, vender por catálogo y estoy invirtiendo en eso, que me está redituando y aquí están las inversiones y me está entrando igual dinero cada mes, ¿ok? Fuera de mi actividad principal, ¿ok? Y después de tener toda esta estructura clara, recién voy a empezar a hacer mis gastos ordinarios, ¿no? Para que nunca se vea afectado esto. Recuerden que apenas entran los ingresos, lo primero que hago es distribuir en todo esto y después recién venirme a este lado y empezar a hacer mis gastos ordinarios, ¿ok? Y para esto también es muy importante empezar a digitalizarnos en todo sentido, no solamente con la banca, donde hemos visto el curso del martes, por ejemplo, la banca por internet, la banca móvil, que hoy en día nos están facilitando muchísimo la vida, ahorrando tiempo, porque entendemos desde la banca la necesidad tuya de estar, por ejemplo, en tu negocio, de no cerrar, porque estamos quitando posibilidades de venta. Y necesitamos también que tú estés mucho más familiarizado con la banca digital para poderte ayudar a ti mismo. ¿Okay? Entonces es muy importante también apoyarse en estas herramientas y servicios tecnológicos financieros. Bien. Y por último, un consejo que parece tonto y simple, pero de verdad es muy útil y a veces cometemos el error de mezclar, ¿no? Es muy importante que nuestro plan de ahorros esté totalmente diferenciado entre mis finanzas personales y las finanzas del negocio. Que de una manera muy criolla, yo escuchaba decir a veces a mis abuelos, a mis tíos, ¿no? Este bolsillo es para una cosa y este bolsillo es para otra, ¿no? Entonces es importante no mezclar ese dinero porque algo va a salir mal, ¿no? O en mi presupuesto familiar o en mi presupuesto del negocio. Así es que, bueno, para concluir, los dejo con estos consejos o tips finales sobre el presupuesto, ¿no? Es importante identificar, yo diría honestamente, tus ingresos y tus gastos, siempre con datos reales para que nada te falle, ¿no? Ponernos metas financieras muy realistas, ¿no? Si yo tal vez estoy pensando muy en grande, que no está mal, pero no me va a alcanzar para cumplir esas metas, va a ser frustrante,
pero además voy a tal vez sacrificar mucho en el camino, ¿no? Principalmente mis ahorros. Es bueno tener disciplina y compromiso para armar el presupuesto y para que el presupuesto no falle en el camino, ¿ok? Por eso es importante que seamos realistas, ¿no? Yo voy al cine, a mí me gusta salir a comer los fines de semana, etcétera. Todo eso es plata que tiene que ir al presupuesto. Entonces, si realmente no voy a sacrificar nada de eso, tengo que incluir cada centavo que gasto en mi presupuesto, ¿no? Es importante también anotar en un calendario, por ejemplo, las fechas de distintos pagos. ¿Para qué? Para que a mí no se me olvide pagar, por ejemplo, un servicio, el colegio, un seguro, etcétera, ¿no? Es importante tener ese registro y tenerlo en el presupuesto, ¿no? Tal vez pago algo cada 2 meses, cada 3 meses, entonces es bueno anotarlo. Como les decía, digitalizar tus finanzas, que te permite ahorrar tiempo, te brinda mucha seguridad en el manejo de tus cuentas, o sea, de tu dinero, y principalmente vas a estar realmente mucho más familiarizado con la mejor herramienta que tenemos aquí al alcance de nuestras manos, ¿no? En cuanto al hogar, por ejemplo, lo más recomendable, si nos están escuchando jóvenes, ¿no? Que se interesen por las finanzas de la familia, que analicen juntos en familia cómo pueden mejorar y manejar de forma inteligente ese dinero y consumir también de forma inteligente, ¿no? Si tú estás empezando o ya tienes un emprendimiento, no te olvides avanzar con seguridad, pero estando bien informado. Y la persona que mejor conoce tu emprendimiento eres tú y manejas tus números, tus estadísticas, tu presupuesto, así es que eso te va a permitir tomar buenas decisiones. Muchísimas gracias. Espero en el tiempo que hemos tenido que hayan podido hoy aprender algo más. Mil gracias, Mónica. Sí, creo que ha sido una muy buena presentación. Has dado todo lo que hay que saber, ¿no? Para hacer un presupuesto, tanto a nivel de las familias como de las empresas. Y creo que eso es clave, como tú lo has mencionado, saber diferenciarlo y hacerlo en ambos casos. A ver, tenemos algunas Me preguntas alegra. para ti, por favor. Nos dicen, ¿cuánto porcentaje sería adecuado para un fondo de emergencias? Buena pregunta. Lo recomendable es que esté alrededor de un 10%. Yo les pongo mi ejemplo personal y apenas recibo mi sueldo, separo el 10% cada mes y con el saldo recién empiezo a hacer mis gastos ordinarios, ¿no? Entonces tengo asegurado ese mi ahorro para el fondo de emergencia. Perfecto, muchas gracias. Nos consultan también si es recomendable ahorrar en moneda nacional o extranjera. Es una buena pregunta y aunque no creas y que yo trabajo en un banco, no sé cómo responderte eso porque yo, por ejemplo, si no estoy haciendo algún tipo de negocio por internet o con inversiones en internet y no manejo moneda extranjera, sugeriría ahorrar en bolivianos. Si realmente tu movimiento económico es en moneda nacional, ten eso. Ahora, si tienes alguna incertidumbre respecto a la economía nacional, pues si quieres puedes empezar a dividir ese fondo de emergencia o ahorro, la mitad en bolivianos, la mitad en dólares. Yo creo que depende mucho de la información que tenemos, que lamentablemente nunca es muy certera, y más que todo de en qué se mueve tu economía, en qué moneda. Perfecto, muchas gracias. A propósito, yo quiero comentar que la próxima semana, justamente el jueves, vamos a tener un webinar en el que vamos a hablar sobre todas las opciones de ahorro y rentabilidad que ofrecen los bancos. Así que manténganse atentos, ahí quizás también les va a poder ayudar a responder este tipo de dudas que pueden tener. Vamos a ver algunas otras preguntas más, por Totalmente. favor. Tenemos una que nos dice, ¿cómo se puede ahorrar, perdón, cómo ahorrar si no se tiene ningún tipo de ingreso? Bien, pues eso sí está complicado, ¿no? No sé si la persona o no está con una actividad económica, realmente que sería lo que te genera un ingreso, o estamos hablando de una persona menor de edad que tampoco genera un ingreso, pero que podría, mira, yo estoy trabajando justo ahora y me encanta siempre comentar anécdotas personales. Estamos trabajando justo ahora en la Expo Emprendedores, que es para pequeños emprendedores, que surgió en abril por el Día del Niño. Y estoy gratamente sorprendida con la visión de los niños, ¿no? Emprendedores que se han puesto a hacer un montón de actividades en sus casas, desde pasear perros,
hasta hacer realmente productos, ¿no? En su casa de jabones, velas, helados, repostería, etcétera. Entonces, si hay alguien que realmente no genera ingresos, yo creo que está siempre en la posibilidad de empezar y ver algo nuevo que le genere un ingreso, ¿no? Porque no va a tener otra forma de crecer, de consolidarse, ¿no? Y de ahí ya empezar con toda la estructura y esquema que hemos visto para ir armando su presupuesto, poniéndose metas, etcétera, ¿no? Pero está en las manos de cada uno generar ingresos. Perfecto, muchas gracias. Aquí otra persona que en este caso no tiene salario, pregunta cómo puede hacer su Ujú. presupuesto. No tiene salario, pero tendrá ingresos porque probablemente vende por catálogo. Lo importante es identificar los ingresos que tenemos. El ingreso no viene solamente de un salario, ¿no? O un sueldo fijo. El ingreso puede venir de una Gracias. venta por catálogo, lo hemos visto ahí, de algún bono, de algún regalo, de alguna herencia, de la venta de algo, ¿no? Entonces, partamos haciendo esa autorreflexión para identificar realmente si puedo tener ingresos, ¿no? Y de dónde vienen. Perfecto, muchas gracias, Mónica. Otra consulta, ¿un pasanaco es considerado como un ahorro? Sí, por supuesto. De hecho, está considerado en nuestra región como un ahorro informal, ¿no? Y me voy a detener un poquito a hablar de eso. Tenemos identificados en nuestra región, como lo decía, y cultura, tres tipos de ahorro. El ahorro informal, que es ese ahorro en el que tú guardas tu dinerito bajo el colchón, en un frasco, pero básicamente en tu casa, en un lugar que probablemente no es seguro porque lo puedes perder o puede pasar algo, y principalmente que no está creciendo, no está generando intereses. ¿Ok? El ahorro semi-informal, que es justamente el pasanaco, ¿no? Este esquema que ustedes ya lo conocen, pero ¿por qué es también semi-informal? Porque si algo falla en la estructura, alguien se sale, por ejemplo, o esa persona también se quedó sin un empleo y no va a poder cumplir, pues se va desestabilizando este esquema. Y el ahorro formal que tenemos es justamente tener el dinero guardado en una entidad financiera donde está seguro, realmente sabes que no lo vas a perder, así pase cualquier cosa con ese banco o con la economía, el ahorro está asegurado y está creciendo porque está ganando intereses. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Hay varias personas que nos están consultando cómo pueden, que son en el caso de empresas, cómo pueden estimar Ujú. sus ingresos. Hay personas que nos preguntan con un horizonte a 5 años, otras personas que nos preguntan si tienes algún consejo para darles para estimar sus ingresos semanalmente o mensualmente. Bueno, principalmente creo que depende de la actividad económica que ustedes estén generando. Sugiero revisar herramientas. Esto creo que realmente sería un curso adicional, pero revisar herramientas en el Internet que les puede facilitar para estimar estos ingresos hacia el futuro, hacia adelante. Y también va a estar en función del capital que uno tiene, ¿no? Porque como les decía, estimar ventas, ingresos a futuro, también implica que uno haga más gastos, ¿no? O sea, si yo quiero vender más de mi producto, también necesito comprar, por ejemplo, más materia prima. Entonces, está en función de tu capacidad, ¿no? De tener, generar dinero y de poder recapitalizarte. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Una consulta más. Nos preguntan si en el presupuesto debemos tomar en cuenta la inflación. Es una buena pregunta, pero o sea, habría que hacer un ejercicio realmente para ver cuán significativo podría ser, cuán impacto podría tener en tu resultado final, ¿no? Probablemente estamos hablando de más o menos un monto muy pequeño, ¿no? Entonces, yo creo que como tu presupuesto es por lo general mensual, es muy poco probable, estoy hablando, ¿no? No estamos en la época de los 80, pero es muy poco probable que en un mes varíe tan grandemente la economía que te desestabilice. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Estamos recibiendo muchos comentarios positivos, agradecimientos, felicitaciones. Eso va directamente a ti, Mónica, así que muchas gracias y felicidades.
Y también Oh, gracias. recibimos otro grupo de preguntas insistiendo con este tema del ahorro, de si debemos ahorrar en DPF, en cuenta de ahorros, etcétera, etcétera, o qué pasa con mi dinero ahorrado en el banco, en diferentes situaciones. Esos temas nuevamente yo prefiero que los veamos más a detalle en la sesión del jueves próximo, porque justamente esa sesión va a estar dedicada a esos temas. Así que simplemente reiterar la invitación a que nos acompañen en ese momento y también en todos los demás webinars a lo largo de este ciclo que va hasta el 20 de mayo, todos los martes y jueves a las 6 de la tarde, 2 días antes de cada evento. Habilitamos el enlace para que se registren, todo en la página de Facebook de Asoban. Están llegando otros mensajes de agradecimiento y felicitaciones para ti, Mónica. Así que bueno, vamos a ir concluyendo, pero antes de cerrar la sesión aquí en Zoom, voy a poner en el chat el enlace hacia el cuestionario. Como les comentaba en un principio, este cuestionario es muy breve, sí hay algunas preguntas sobre la presentación para ver si han prestado atención, obviamente, y validar sus conocimientos, y además algunos datos personales. Con eso, si ustedes completan el cuestionario, no se preocupen, ténganos un poquito de paciencia, eso sí, en los próximos días les hacemos llegar su certificado, en, obviamente versión digital, directamente en sus correos electrónicos, así que ingresen su nombre, el correo con mucho cuidado para que no esté incorrecto. Perdón, Mónica, creo que querías decir algo. No, Ay. tranquila, estoy muy agradecida más bien por la invitación nuevamente de Asoban para que podamos dictar este taller. Em, Creo que no hay una fórmula, me salgo con esto, no hay una fórmula secreta más que saber cuáles son mis ingresos y gastos y cómo definir mi ahorro, pero todo va a estar en función de las necesidades y expectativas de cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito o estoy buscando a futuro, ¿no? Y qué es lo que tengo, de qué estoy partiendo ahora, ¿no? Más allá de eso, ingresos menos gastos, mi ahorro. Excelente, Mónica. Muchas gracias. Gracias por darnos siempre la parte teórica, pero también la parte motivacional, que siempre es importante, ¿no? Más aún en estos tiempos que nos ha tocado vivir un poco más complejos. Así que gracias de verdad. Ya hemos puesto el enlace 2 veces. Voy a ponerlo una vez más para que todos tengan la oportunidad de verlo, darle clic y ya lo pueden completar con calma más adelante. A ver, voy a revisar simplemente si ya estamos recibiendo respuestas. Sí, así que todo está funcionando perfectamente. Así que bueno, con eso nuevamente agradecerles y reiterarles la invitación a que nos sigan acompañando. Toda la información en la página de Facebook de Asoban Bolivia. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado hoy. Gracias a ti, Mónica, nuevamente. Muy buenas Gracias, noches. Natalia, y que tengan todos buenas tardes. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos.